Muy bien. A continuación vamos a presentar las clases de funciones. En este caso vamos a hablar de lo que es función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Vamos a empezar viendo que las funciones pues hay de distinta clasificación y en este caso vamos a presentar estos tres. Primero es importante que nosotros identifiquemos algunos conceptos. Sabemos que una función es una relación que existe entre un conjunto y sus elementos con los elementos de otro conjunto. Al primer conjunto le llamamos dominio. En este caso, este es nuestro conjunto dominio. Y al segundo conjunto le llamamos conjunto contradominio o también le podemos llamar conjunto imagen. Si nos damos cuenta acá en este óvalo que tenemos acá o elíptica, vemos que acá nos dice que este es el rango. Entonces, cuando hablamos de rango, estamos hablando de los elementos que conforman la relación que se establecen de los elementos dominio con el contradominio. Porque, por ejemplo, acá, en este caso, el elemento 12 no forma parte del rango, pero sí forma parte de lo que es el contradominio. Bueno, vamos a empezar viendo lo que es la función inyectiva. Entonces acá, en la función inyectiva, empezamos acá diciendo que una función es inyectiva si cada elemento del conjunto de llegada le corresponde como máximo a un elemento del conjunto de partida. Entonces, tenemos acá que al conjunto dominio también le llamamos conjunto inicial o conjunto original. Y al segundo conjunto, que es el conjunto de contradominio, también le llamamos conjunto de llegada. Entonces, conjunto de partida y conjunto de llegada. Ahora, acá veamos en la imagen que tenemos. Tenemos acá tres imágenes y en la primera ustedes pueden visualizar que dice sí es inyectiva. Ahora, ¿por qué es inyectiva? Es inyectiva porque cada elemento del dominio tiene una sola imagen en el contradominio. Eso es lo que podemos visualizar acá. Por ejemplo, en este, miren, a uno le corresponde el elemento A. Entonces vemos así que cada uno de estos elementos tiene una sola imagen acá en el conjunto de llegada. Entonces, esto es una función inyectiva. Ahora, ¿por qué no es una función inyectiva? Porque el elemento 1 y 2 tienen la misma imagen. Veamos acá. Tienen la misma imagen. Entonces, eso no puede ser una condición dentro de lo que es una función inyectiva. La función inyectiva, repito, dice que a cada elemento del conjunto inicial le corresponde uno y solo uno de los elementos del conjunto de llegada. Entonces, por eso que en esta segunda imagen tenemos que no es inyectiva, mientras este tercer elemento, ese tercer ejemplo, sí es inyectiva, aunque tenemos este elemento que no tiene relación con ninguno de los elementos del dominio, pero eso no importa, porque los tres estos elementos, estos son los que forman el rango. Entonces, estos tres elementos sí tienen relación y en este caso, todos los elementos del dominio tienen relación con uno y solo uno de los elementos de llegada. Entonces, esto es en relación a lo que es la función inyectiva. Bueno, vamos a ver ahora la otra clase de función. Vamos avanzando en nuestra presentación. Ahora vamos a conocer lo que es la función sobreyectiva. Esta es la segunda clase de función. Y entonces, en una función sobreyectiva nos dice que es sobreyectiva si cada elemento del conjunto de llegada, ya sabemos que el segundo conjunto es el conjunto de llegada, o sea, el contradominio, le corresponde por lo menos a un elemento del conjunto de partida. Entonces acá vemos que creo que el mejor ejemplo es la segunda gráfica. Esta segunda gráfica vemos que, por ejemplo, el elemento 1 y 2 tienen la misma imagen, pero de acuerdo a la definición que vemos en la función sobreyectiva, concuerda con esa definición, porque dice que si cada elemento del conjunto de llegada le corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida, y efectivamente
el elemento A tiene acá dos elementos con los cuales se está relacionando. Son el elemento 1 y el elemento 2. Es decir, que entonces este, que es el elemento A, tiene dos elementos con los cuales se está relacionando y de esa manera entonces ya representa lo que es una función sobreyectiva. Ahora, veamos en este caso por qué este tercer ejemplo no es sobreyectiva. Porque aquí tenemos que el elemento D no tiene relación con ninguno de los elementos del conjunto dominio. Entonces, no se cumple con la condición de que por lo menos un elemento del conjunto dominio tenga relación con todos los elementos que están en el contradominio. O sea que para ser sobreyectiva, todos los elementos del contradominio tienen que tener relación con los elementos del dominio. De esa manera es como diferenciamos entonces una función sobreyectiva. Ahora, pasemos a ver lo que es la tercera clase de función, que es la función biyectiva. Ahora, veamos acá que esta palabra biyectiva tiene un prefijo, que es el prefijo bi. ¿Qué significa bi? Bi significa 2. Entonces, una función es biyectiva cuando primero es inyectiva y también es sobreyectiva a la vez. Otra definición es que una función es biyectiva si cada elemento del conjunto de partida tiene una imagen distinta en el conjunto de llegada y cada elemento del conjunto de llegada corresponde a un elemento del conjunto de partida. En otras palabras, combinamos ambas definiciones. Primero, de lo que es una función inyectiva y luego de que es también una función sobreyectiva. Así tenemos entonces de esta manera en estos ejemplos visuales que acá en el primer ejemplo sí es una función biyectiva porque vemos primero que todos los elementos del conjunto de llegada tienen relación con los elementos del conjunto dominio. No importa que acá la relación, digamos, sea en forma así cruzada, de acuerdo a lo que vemos en este diagrama sagital, en donde vemos estas flechas que unen los elementos del dominio con el contradominio. Sin embargo, en el segundo ejemplo, vemos que esa relación no procede para ser considerada como una función biyectiva, porque en este caso tenemos este elemento 2. Este tiene relación con dos elementos del conjunto dominio y no puede ser que los elementos del dominio tengan la misma imagen, o sea, dos elementos del conjunto dominio no pueden tener una sola imagen. Entonces, por eso no se considera una función biyectiva. Y la otra razón es porque aquí en el conjunto de llegada o en el contradominio hay un elemento que no tiene relación con ninguno de los elementos del conjunto dominio. Entonces, de acuerdo a eso, podemos considerar entonces que es una función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Muy bien, entonces esa es la explicación de las clases de funciones.